Hello, hello, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Un gusto. Les mando muchos saludos a todas las personas que anden por acá y a quien no, pues para que lo vea después. Bueno, esta es una pregunta muy recurrente, ¿no? ¿Qué hago si me discriminan? ¿A dónde voy? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Mm, y hay muchas dudas de repente cuando vivimos situaciones violentas o situaciones de discriminación, pues, ¿no? De entrada, chiques, es bien importante que ustedes aprendan a reconocer qué es la discriminación. Cuando es discriminación, cuando es una violación a nuestros derechos humanos y cuando es un tema de delito. Y cada uno de estos escenarios pues tiene un tratamiento distinto. Y es importante que ustedes sepan para que puedan actuar y generar las acciones correspondientes. De entrada, sepan que tenemos un artículo primero constitucional en que su párrafo quinto establece y dice que está prohibida la discriminación en México, en nuestro país. Hay una ley secundaria, que es la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, que en esta ley nos establece y nos dice qué es la discriminación. Se las voy a leer un poco de lo que dice este artículo, pero dice: discriminación, para los efectos de esta ley, se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto y resultado obstaculizar, restringir, menoscabar, impedir, anular el reconocimiento, el goce o el ejercicio de los derechos y las libertades. Esto yo se los comento porque muchas personas últimamente me dicen: oye, Isaac, fui al Seguro Social y no me han dado mi tratamiento hormonal. Hay que presentar una queja. Y luego dicen: no, pero es que me trataron súper bien, me saludaron, usaron mi nombre, mi pronombre. ¿Te dieron tu servicio? No, es discriminación. Así no lo digan, sonriendo y de la mejor manera posible. Si están obstaculizando, restringiendo, impidiendo, menoscabando, anulando el reconocimiento o goce ejercicio de alguno de nuestros derechos y libertades, es un tema de discriminación. Entonces, de entrada, que ustedes conozcan y sepan qué es la discriminación y quién lo regula, pues, ¿no? Por otro lado, es importante también conocer que es una violación a nuestros derechos humanos. De entrada, ¿qué son los derechos humanos? Pues no, bueno, los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas inherentes por el simple hecho de ser personas, ¿no? Cuya realización efectiva e independiente es independiente e indispensable para el desarrollo integral de las personas y que vivamos en una sociedad jurídica organizada, pues, ¿no? Los derechos humanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tiene pilares. ¿Cuáles? La igualdad, la no discriminación, la libertad y la dignidad de la persona. Cuando hablamos que hay una violación a derechos humanos, cuando son cometidos estos actos que anulan, que menoscaban, que impiden el goce o el ejercicio de nuestros derechos y libertades, son cometidos por parte de un servidor público, ya sea a nivel federal o a nivel estatal, ¿no? Entonces, habrá que saber y que conocer quiénes son los servidores públicos, cuándo son servidores públicos, pero cuando este acto viene por parte de una persona que trabaja para el Estado, es una violación a nuestros derechos humanos. Los derechos humanos solamente los violentan les y servidores públicos, pues, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué es un delito? Bueno, un delito es una infracción o una conducta que va en contra del orden jurídico y que la sociedad castiga y por ende hay una pena o una sanción y está en un código penal, o sea, está en un orden, pues, ¿no? Si no está escrito en ese código penal esta acción, no es delito, pues, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay que tener cuidado de saber si estamos hablando de discriminación, si estamos hablando de violación de derechos humanos, estamos hablando de un tema de delito, porque depende de lo que sea, es a donde tenemos que acudir y tenemos que ir, pues, ¿no? Por acá Edu Lizárraga dice: ¿y qué es la jurisprudencia? Bueno, la jurisprudencia es un criterio que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Generalmente son 5 sentencias en el mismo sentido sobre el mismo asunto, para poder generar este criterio, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ha venido pasando en tema del reconocimiento de la identidad de género? Ha habido diversos amparos donde la Suprema dice sí, es válido su reconocimiento de la identidad de género, entonces sentencia 1 favorable, sentencia 2 favorable, sentencia 3 favorable, sentencia 5 favorable, se lleva un proceso, y ahí es donde se puede establecer una jurisprudencia en el que finalmente hay un criterio, pues, ¿no? Y en el que se dice, bueno, ya sabemos que esto es favorable, ya no presenten más amparos, porque esto es favorable, pues, ¿no? Y a partir de ahí se puede trabajar con estos criterios. A grandes rasgos, eso es la jurisprudencia. Hay que meternos y hay más detalles en temas de jurisprudencia, pero a simple explicación pudiera ser eso, pues, ¿no? Por ejemplo, Chihuahua tiene reconocimiento de identidad de género por tema de jurisprudencia, pues, ¿no? O sea, sé que hubo mucha gente que en Chihuahua presentó el mismo amparo por las mismas acciones, las mismas violaciones a derechos humanos, y la corte dijo, estas personas tienen razón, y es por eso que sale y surge el tema de la jurisprudencia. ¿Qué pasa con la parte legal en el trabajo? Pues no debería de pasar nada, deberían de actualizarte y corregirte tu documentación, punto, así de simple y así de sencillo. Oye, que tienes que firmar la renuncia, no, ¿porque voy a firmar la renuncia? Eso sería violentar mis derechos laborales en temas de antigüedad, temas de aguinaldos, temas de utilidades, temas de vacaciones, etc. No tienes por qué firmar otro contrato, solamente se actualizan los datos y punto. Es cierto que tú a tu empresa tienes que entregar ya todo actualizado. Tienes que entregar tu acta, tu CUR, tu INE, tu registro federal de contribuyentes, temas bancarios, pues sí, tienes que entregar todo ya actualizado para que la empresa no tenga tantas situaciones administrativas que estar haciendo, pues, ¿no? Entonces, así de simple y así de sencillo es en el tema del trabajo. Si te hacen firmar una renuncia, violación a tus derechos laborales, y los derechos laborales son derechos humanos, pues, ¿no? Si no te quieren actualizar la documentación, discriminación. ¿Por qué? Porque están violentando tu derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué discriminación? Bueno, ¿por qué? Porque lo está cometiendo un particular, pues, ¿no? Y en este caso sería una empresa. Si eso lo estuviera cometiendo una institución del Estado, entonces sería violación a los derechos humanos, pues, ¿no? Entonces, bueno, el tener esta parte clara ayuda para poder tener esta ruta de qué tengo que hacer y a dónde tengo que ir, pues, ¿no? Por acá Lucía Montserrat dice, ¿cómo es el cambio de nombre si una chica trans? Pues hay que ir al registro civil, no sé en qué estado estés, ni vivas, hay que ir a uno de los estados que permite el reconocimiento de la identidad de género, al registro, cumplir con todos los requisitos que se establecen, y ahí te van a hacer tu reconocimiento. Hay que tomar en cuenta algo que si vives en un estado que no reconoce tu trámite y no tiene reserva, te vas a quedar con 2 actas, te vas a quedar con 2 CURP y vas a tener problemas para actualizar número de seguro social, registro federal de contribuyentes, temas de pasaportes. Entonces, ese punto revísenlo y chécalo. ¿Cómo lo soluciono? Hay que presentar amparo en su estado, ¿no? Entonces, mándame un mensajito al 33 10 38 25 09, te mando toda la compilación y sistematización que tenemos ya al respecto para que lo cheques, pero ya es algo sumamente sencillo y fácil de hacer el trámite del reconocimiento de la identidad de género, ya no tiene chiste actualmente en México, pues, ¿no? Entonces, bueno, chiques, vamos a ver un poquito que también es importante conocer y saber cuáles son las responsabilidades de los servidores públicos, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Y tenemos en nuestra Constitución también el artículo 108 constitucional, título 4 de las responsabilidades de los servidores públicos, en la que finalmente establece y dicta cuáles son estas responsabilidades, pues, ¿no? Donde el artículo 109 constitucional también va a establecer las responsabilidades de los servidores públicos, que pueden ser penales, civiles, administrativas y hasta políticas, pues, ¿no? Entonces, si yo me está violentando mi derecho humano un servidor público, llámese un doctor que trabaja en el IMSS o en cualquier Secretaría de Salud, llámense una persona que trabaja en Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Relaciones Exteriores, Hacienda, cualquier institución pública, si hay una violación a mis derechos humanos, yo le puedo fincar una responsabilidad
penal, civil o administrativa, pues, ¿no? Cuando hablamos de temas políticos, ahí son otros temitas, que también se puede, pero a lo mejor no es tan común que nos lo encontremos la gente que andamos caminando por las calles, pues, ¿no? Entonces, bueno, chéquense sus códigos penales, cada quien métanse al Google, bajen su código penal de su estado y revisen si está tipificado el delito de discriminación. Búsquelo como delito contra las personas o la dignidad de las personas, delito contra dignidad de las personas, ¿no? O tecleen discriminación. Si está en su código penal, entonces es delito y por lo tanto le pueden fincar a ese servidor público una responsabilidad penal, pues, ¿no? Entonces, esto les va a ayudar para que sepan qué tienen que hacer y cómo lo tienen que ir haciendo, pues, ¿no? Y esto es bien, bien importante. Ahora, ¿dónde pueden presentar sus quejas, chiques? ¿Dónde las pueden presentar? Lo pueden hacer si es un tema de violación de derechos humanos en cualquier comisión estatal de derechos humanos. ¿Cuáles son las estatales? Las que están en tu estado. O en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo sé si es en la estatal o cómo sé si es en la nacional? En la nacional solo si son instituciones a nivel federal, como un seguro social, un registro, un SAT, Hacienda, relaciones exteriores, instituciones a nivel del orden federal. Cuando un servidor público me violenta, mi queja va en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero si es un servidor público que trabaja para mi estado donde yo radico o en alguno de los estados, entonces van en las comisiones estatales de derechos humanos, pues, ¿no? ¿Dónde puedo denunciar un delito? Eso se hace en los ministerios públicos. Hay que ir al MP, a la fiscalía. Ahí es donde se va a denunciar. Y puede ser por querella o puede ser así el tema de la denuncia. La querella es cuando la persona afectada tiene que ir. Muchas veces me han dicho, oye, es que me discriminaron, pero no quiero que sepa que yo le estoy denunciando o que estoy colocando una querella. Amigues, sorry, no se puede. Necesitas identificarte y decir, yo, Isaac, viví una situación de discriminación, de violencia o este delito por tal persona. Y necesitamos saber el nombre de la persona, necesitamos saber dónde localizar a esa persona, y los datos generales de la persona, pues, ¿no? Entonces, no se pueden hacer denuncias o querellas anónimas, ni las quejas. Entonces, recuerden, tenemos derechos, pero también obligaciones. Y si voy a denunciar o si voy a colocar una queja, entonces mi obligación es hacerme presente, identificarme, y hacer todo este proceso, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso para que lo sepan y para que lo vayan ahí conociendo. Hola, Cristian. ¿Dónde se colocan los actos de las quejas por discriminación cuando los vivimos por alguna persona particular, ya sea física o moral? Hay personas físicas y personas morales. ¿Quiénes son las personas físicas? Yo, Isaac, soy una persona física. Impulso Trans es una persona moral, ¿va? Que es un conjunto de varias personas y se genera una persona moral, pues, ¿no? Las quejas por particulares van en la comisión, en la CONAPRED, perdón, me estoy ahí confundiendo, va en la CONAPRED, pues, ¿no? Y también existen los órganos de control interno. Todas las instituciones tienen órganos de control interno. Todas, hasta la misma CONAPRED tiene un órgano de control interno. Si voy a una CONAPRED y me siento que viví discriminación en la CONAPRED, entonces puedo presentar una queja en el órgano de control interno de la CONAPRED. Podemos colocar quejas en el órgano de control interno del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, Secretaría de Hacienda, de Secretaría de Trabajo, Secretaría de Relaciones Exteriores, de los ministerios públicos. Todos tienen un órgano de control interno donde se pueden presentar las quejas. Chiques, es muy fácil presentar una queja. Carguen su hoja en blanco, carguen sus plumas, de preferencia azul, porque lo van a firmar. ¿Por qué azul? Porque luego el negro se presta y dicen son fotocopias y cosas así. El azul de preferencia, ¿no? Carguen su hoja, su pluma y entonces van a escribir: yo, Isaac, Albert, Zacarías, Nájar, que vivo en tal parte, en tal domicilio, viví discriminación en tal institución por parte de tal persona que se llama así. ¿Qué fue lo que pasó? Me hizo esto y esto, me negó, bla, bla, bla. Y por lo tanto, yo le estoy presentando esta queja, pues, ¿no?
La CONAPRED tiene su página en internet donde ustedes se pueden meter, irse al área de quejas y ahí presentan su queja. Les van a hablar, les van a llamar para ratificar. ¿Qué significa ratificar? Te van a hablar y te dicen, oye Isaac, ¿sí en serio viviste esta discriminación? Sí. ¿Quieres ratificarla, decir que sí otra vez? Sí, quiero decir que sí otra vez. Y pum, se va la queja, pues, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos estatales van a hacer lo mismo, o los órganos de control interno van a hacer lo mismo, se van a comunicar y posterior a ello van a empezar a darle seguimiento al caso, pues, ¿no? Y ya se va a llevar ahí un proceso. De que son tardadas, de que, pues sí, chiques, ya tenemos un pésimo servicio público, pues ¿qué le hacemos? Bueno, sí hay muchas cosas que hacer, va, pero esa es otra lucha. Entonces sí suelen ser tardadas, uno también tiene que estar llamando y no les excluye a toda esta gente que trabaja en las comisiones estatales de derechos humanos, en la Comisión Nacional, en la CONAPRED, o los órganos de control interno, no les excluye de ser prejuiciosos, de tener estereotipos, de tener estigmas contra las poblaciones trans. Entonces, si en estas instituciones sus quejas no avanzan, hay que irnos al siguiente punto, ¿no? Hay que escalar, hay que agotar instancias, ¿no? Entonces, va un poco así la información para que empiecen a defender sus derechos. Nosotros desde Impulso Trans les podemos apoyar, les podemos ayudar con temas de orientación, pero créanme que hay muchísima chamba, entonces cada quien necesitamos empezarnos a ser responsables de nuestras acciones y si yo fui víctima de violencia, de discriminación o de un delito, me toca hacer lo correspondiente y con mucho gusto nosotros les podemos ayudar a empujar, a dar seguimiento, ver qué es lo que está pasando, pero sí échenos la mano con ustedes empezar a presentar sus quejas, porque creo que solamente así esto va a cambiar, pues, ¿no? Entonces, mucha gente dice, oye, quiero mi tratamiento hormonal en el IMSS, quiero mi mastectomía en el IMSS, quiero mi cirugía en el IMSS, pues vamos a buscarlas, y si no la niegan, queja tras queja tras queja, y vámonos con todo, pues, ¿no? Pero muchas veces solamente nos damos la vuelta y ya no queremos hacer nada, y pues así, chiques, no vamos a llegar pronto a ningún lado. Entonces, bueno, ahí les dejo esta información. Antes de que se me olvide, también recordarles que también tenemos una garantía que nos da el Estado, que es el juicio de amparo. El juicio de amparo se da por las violaciones a los derechos humanos por parte de las instituciones y podemos presentar un juicio indirecto, un juicio directo, en los juzgados federales, pues, ¿no? Entonces, ahí les dejo la información, chiques, para que, pues, hagamos este tema de la cultura de la denuncia. JLo 21, yo no soy trans, pero puedo pagar la membresía para apoyar. Pues sí, adelante, porque eso nos ayuda a seguir trabajando, a seguir difundiendo, a seguir ampliando los servicios. Ya tenemos laboratoriales y nuevas oficinas acá en Jalisco. Pronto les vamos a decir dónde. Entonces sí se puede. Justo iba a preguntar eso del IMSS. Alonso, ya lo sabes, si te lo niegan, queja. Hay que documentar qué médico te la negó, cuál fue su cédula, tu turno al que fuiste, qué fue lo que te dijo, qué fue lo que... Una cartita, una relatoría, ¿no? Una historia de todo lo que pasó y a presentar queja. IMSS es una institución federal, esa queja va a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y pueden presentar también queja en el órgano de control interno, la Contraloría Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues, ¿no? Recuerden, tenemos también nuestro derecho de petición, artículo 8 constitucional. Tenemos derecho a hacer las peticiones, hay que hacerlas por escrito, de forma respetuosa. Les damos un chance, 8-15 días para que nos contesten, nos tienen que fundamentar por qué motivo nos la están negando y ya sobre eso podemos empezar a proceder. Si nunca me contestan, entonces hay una violación a mi derecho de petición, artículo 8 constitucional, pues, ¿no? Ahí se puede empezar, pues ahí te tendrían que estar dando todo, Alonso. Ahí te tendrían que estar dando todo, pues, ¿no? Entonces, bueno, les dejo esta información. Ahí pasen la voz a sus amigas, amigos, amigues, para que sepan qué hacer en caso de que vivan un tema de discriminación. Adiós.